Bendiciones a todos, que el Señor los esté bendiciendo en esta hora de la noche, ¿sí? Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en esta hermosa velada que Dios nos regala y que nos permite poder estar compartiendo palabra de Dios para nuestras vidas. Así que el Señor los abrace a todos a través de este video o a través del audio que puedan llegar a escuchar. Así que hay una palabra que Dios nos va a hablar hoy en nuestro corazón, a nuestra vida directamente y profundamente a nuestro corazón. Así que me gustaría que podamos compartirla en esta hora, pero para poder entender esta palabra, quiero que podamos la oración audaz, algo importante que necesitamos y es orar con fe, una oración audaz, creyendo, confiando que cuando oramos las cosas suceden, que cuando oramos la fe se activa, el poder de Dios desciende y las cosas pueden ocurrir, milagros y un montón de otras cosas más que el Señor puede hacer a través de nosotros. Así que quiero compartir la porción de la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Vamos a compartir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto dice así: así que acerquémonos a Dios confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Esto está en Hebreos 4, 16. ¿Qué dice Dios? Acérquense, así que acérquense confiadamente al trono de la gracia. Hay que acercarnos confiadamente a Dios. ¿Cuántas veces vamos a orar con dudas, con miedos, pensando que las cosas no van a suceder? Pero hay que acercarnos a Dios con fe, confiando de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para encontrar misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Sí? Eso dice Hebreos 4:16. Me puse a estudiar un poco las escrituras y me vino a la memoria cuántos siervos, cuántos profetas, cuántos reyes de la Biblia pudieron orar con audacia delante de Dios. El profeta Elías, el profeta Eliseo, Moisés, un gran líder, orar con fe, creyendo que va a ocurrir ese milagro en nuestras vidas, o declarar lo que Dios quiere que se declare sobre esta tierra. Entonces, vemos, por ejemplo, la historia de Josué, y en esa historia nos vamos a basar, una historia que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Josué, capítulo 9 y capítulo 10, una historia bastante larga, pero la vamos a cortar un poquito contándola, vamos a hacer un poquito más corta. Creo que esto demuestra, ¿sí?, la importancia de orar y por qué cuando no oramos suceden algunas cosas. Entonces, Josué dice que fue un hombre con integridad, con fe, con valor, con vigor, y de hecho conquistó así la tierra prometida que Dios le había entregado para el pueblo de Israel. Y bueno, y vemos que en una oportunidad hubieron algunas personas que se acercaron a Josué, personas que no eran hebreas, sino que eran peregrinos aparentemente, que venían caminando en el desierto, pero vestidos así como peregrinos, con ropa sucia, con ropa vieja, ¿sí?, un poco cansados y desganados y mucho más. Se acercaron en ese momento ahí a los israelitas, a ese campamento tan grande, y bueno, empezaron a hablar, empezaron a adorar a Dios, empezaron a confiar en Dios, dijeron que eran peregrinos y demás, y bueno, y en un momento determinado, esos pidieron hacer una alianza con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces Josué, más los que estaban alrededor de él, les dijeron que sí. Fue una decisión rápida, pronta, acudieron rápido y eso así se sostuvo. Entonces hicieron un pacto con esta gente sin darse cuenta que estas personas no eran peregrinos, sino que eran de una ciudad vecina, de una provincia que estaba al lado de donde estaba el campamento de Israel, de la ciudad de Gabaón. Personas que en cierta forma querían tener alianza con Israel porque sabían los beneficios que iban a encontrar. Ahora, ¿está mal hacer alianza en ese momento? No, no estaba mal, pero está mal no acudir a Dios. Entonces Josué se equivoca increíblemente en esta situación, porque una de las cosas que Dios le decía al pueblo de Israel era que necesitaban acercarse a Dios, preguntarle a Él, y Él le iba a decir qué es lo que iba a suceder. O sea, orar a Dios y después ver el resultado. En esta oportunidad no le pidieron a Dios un consejo, ni le dijeron: Dios, ¿qué te parece si
con estas personas podemos llegar a hacer un trato. Bueno, no lo hicieron así. Tanto es así que 3 días después Josué se dio cuenta que estas personas lamentablemente eran de la ciudad de Gabaón, conflictos, problemas y demás, y se dio cuenta que este pueblo le mintió para poder ser aliado, y que ya ese pacto no se podía romper, porque había un pacto entre reyes y tenían que, eso tenía que ser así, o sea, se tenía que cumplir. Cuando alguien nos promete algo, se tienen que cumplir. Creo que todos así reaccionamos, algunos quizás que no. Pero bueno, vemos esa situación. Y la pregunta que nos resuena en nuestra mente es ¿por qué se equivocaron? ¿De qué forma? ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no le pidieron a Dios? No se acercaron a Dios pidiéndole el consejo, porque cuando Dios le decía tienen que orar primero, tienen que actuar después, Josué no lo hizo en ese momento. ¿Sí? Él y los que estaban alrededor de él solamente quisieron hacer la alianza. Entonces más adelante vemos que suceden otras situaciones, y una de ellas es que 5 reinos se levantan en contra de Gabaón y de Israel a causa de Gabaón. Entonces vienen millones de personas a pelear, o sea, un ejército muy grande para pelear en contra de Israel y de Gabaón, en contra de Gabaón en realidad, pero Israel, bueno, tenía que por el pacto que había hecho, tenía que responderlos y acompañarlos. Entonces dice que fue una lucha distinta, por sobre todas las cosas se vio la misericordia de Dios porque la batalla la ganan, pero bueno, 5 reinos contra 2, ¿no? Y bueno, pero lo que me llama la atención en ese momento es la oración audaz que tuvo Josué. Josué tuvo una oración audaz que le dijo a Dios, se puso a pensar y vio que el pueblo de Israel le faltaba tan poquito para poder ganar, le faltaba tan pocas horas para poder ganar en la guerra. Y bueno, y vio la situación y vio que ya la noche se estaba viniendo encima y que sí o sí tenía que ganar la victoria, y que si los otros reinos se reagrupaban de noche iba a ser peor porque los iban a atacar, iba a ser peor. Entonces, como buen estratega, Josué se acerca a Dios y lo busca a Dios y le dice, Señor, te pido que detengas el sol y detengas la luna, detengas el sol en Gabaón y la luna en la ciudad de Ayalón, ¿no? O sea, le dice así, Ayalón, le dice eso a Dios. Una oración audaz de la cual se cumple porque Dios le responde y el sol se detiene y la luna también. Entonces, esa es una oración audaz. O sea, me llama la atención Josué declarando algo importante en ese momento, confiadamente, acercándose a Dios confiadamente, como dice su palabra, y declarando una bendición especial sobre ese momento, que se detenga el sol para que podamos ganar y que la luna se detenga en otro lado, que no se venga la noche, sino que podamos conquistar. Bueno, Dios en su inmensa misericordia y en su inmenso amor permite que esto sucede y ellos logran ganar la victoria. Ahora, lecciones que podemos aprender acá es que acercarnos a Dios confiadamente, sí, y hacer oraciones audaces, porque estamos quizás a veces orando de una manera como pidiéndole a Dios, Señor, por favor, necesito esto, y le estamos llorando a Dios y le estamos, en otras palabras, estamos tan tristemente orando, cuando en realidad tenemos que creer en un Dios poderoso y declarar lo mejor sobre nuestras vidas, y acercarnos a Dios orando con fe. Yo creo que todo lo que hacemos con fe tiene un buen resultado. Entonces, acercarnos a Dios con fe, diciéndole a Dios, direccioname, si esto es para mí, si esto no es para mí, enderezá mi camino, acomoda mis sendas, ayúdame a poder ver si no es para mí, si es tu voluntad, si no es tu voluntad. La Biblia dice en el libro de Proverbios 3, 5 y 6, dice capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él nos va a allanar el camino directamente en nuestras sendas. Y después dice, primero dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque así como Josué, nos podemos llegar a equivocar y dejar que entren a nuestro campamento personas que no tienen que entrar. Entonces, no podemos confiarnos en nosotros mismos, sino tenemos que confiar en lo que Dios dice y quiénes realmente serán quienes van a estar al lado de nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás mismo se disfraza
de ángel de luz. Así que ojo, atender y tomar atención. El enemigo se viste de ángel de luz, de buen hermano, de buen vecino, de buen pariente y de cuantas otras cosas más. Y pueden llegar a tu vida y vos lo podés tomar como una gran bienvenida. Con esto no te digo que no ames a tu prójimo, sino que te digo que tenés que preguntarle a Dios si esas alianzas son buenas para tu vida. Preguntarle a Dios si juntarte con tal persona o tal persona te hace bien. Y si no, que Dios se encargue de sacarlo de tu vida. Tomar la consideración esta de que Dios está ayudándote en este tiempo. Así que, iglesia, confiemos, oremos confiadamente, no tengamos miedo, no vayamos a Dios a orar con miedo, sino con fe, que el milagro tiene que suceder. Si nos acercamos a Dios, Señor, el milagro tiene que suceder. Cuando oramos al Señor y citamos el texto bíblico de Salmos, el Salmo tan conocido que dice, abrigamos a las alas de tu abrigo. Estamos habitando en este tiempo. Si decimos que ninguna plaga tocará nuestra morada, tiene que ser así, tiene que ser con fe, no solo por leer y confiar solamente, no, es con fe. Ninguna plaga tocará mi morada, así lo dice el Señor. Así que no te robo más de tu tiempo, simplemente que puedas empezar a confiar en Dios, a declarar la bendición sobre tu vida y aceptar todo lo que viene de Dios, que es tan bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que hacemos una pequeña oración. Así vamos cerrando este momento de esta palabra, ¿sí? Cerra tus ojos y oramos. Padre, te agradecemos este momento, gracias Dios, porque tú nos enseñas, Señor, pero nos instruyes, pero también nos corriges en este tiempo y nos ayudas a poder hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener más fe en nuestra oración, más confianza cuando nos acercamos a ti, Señor, y a no dudar por ni un momento, Señor, de lo que harás sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía y sobre todas las áreas de nuestra vida. Padre, bendice a aquellos que están escuchando esta oración, que necesitan, Señor, una inyección de fe. Dale, Dios, un aumento de fe en sus vidas, fortalece sus vidas, levántalos, Señor Jesús, y direcciónalos en este tiempo para hacer tu buena voluntad. Señor, te damos toda la gloria a ti, toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, un abrazo grande a la distancia y que Dios nos acompañe en este tiempo a confiar en el Señor y a no desmayar, que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Bendiciones, Dios te bendiga.